reflexión que está dando con el natalicio del maestro y filósofo Paulo Freire, que ahorita el 19 de septiembre cumplió 100 años de su historia, de su cuento, de todo aquello. Y pues igual hice una presentación para hacerle como un reconocimiento a todos aquellos que están interesados en enseñar. Y pues Paulo Freire, que ha sido mi inspirador desde muy joven, también antes de ser profesional, pero después de ser profesional, más aún con un libro que es muy popular que se llama eh, Pedagogía del Oprimido. Es donde habla de la pedagogía bancaria y de la pedagogía crítica. Y en ese orden, pues entonces vengo leyéndolo y aplicando sus experiencias y esa reflexión que él hace desde las humanidades, padre, y todo aquel que nos esté escuchando el día de hoy. Me parece muy interesante es la forma como él aborda la enseñanza, aprendizaje, y cómo le dice a aquellos que van a enseñar, hizo hasta unas cartas, por eso traje hoy la presentación a las personas que estén interesadas en formar, dado que cuando se hace alguna formación casi siempre se cae en el error de preguntar cómo hago para, entonces cómo hago para formar jóvenes, cómo hago para formar adolescentes, cómo hacemos para formar formadores, y es algo que lo pude comprender con él en la medida de que hace como un llamado a los humanos, a ese ser humano que está en cada uno de nosotros, para pensar primero como por qué somos pedagogos o por qué enseñamos o por qué nos gusta la educación, y retoma un poco lo que es ese proceso de humanización. Entonces, como ustedes saben, mis queridos oyentes, que como psicóloga social comunitaria soy docente de humanidades y comunicación oral y escrita, pues las humanidades siempre van a estar ahí pendiente en mi proceso de formación. ¿Cómo ayudar a pensar a los humanos? Más bien sería, ¿cómo empezar a que aprovechando la época de la pandemia, evitemos decir que vuelva a la normalidad, donde gracias a la pandemia se evidenció que una normalidad oculta un poco de falencias tanto en la salud como en la educación, como en los hogares, y que de una u otra forma es como una apertura a pensarnos y repensarnos desde la educación, la cual tiene un papel fundamental en el desarrollo humano de niños, jóvenes, adolescentes, ahí sí adultos y adultos mayores. O sea, la educación es un papel súper importante y clave en cualquier momento de la vida. Siempre estamos aprendiendo. Entonces, pues esta presentación la hice en el marco de Argentina, que hizo una invitación como tratando de unir el pensamiento freudiano, eh, freiriano, perdón, mire ese laxus con Freire y Freud, freidiano, Pablo Freire, que es el que me ha venido motivando también, aunque como psicóloga social, en los pensamientos de en mi querido filósofo, ahí sí, padre del psicoanálisis, Freud también ha sido uno de mis inspiradores, pero en este momento quisiera pues mencionar esa presentación que se hizo en Argentina, como decía, en el marco de cómo unimos todo lo que es Latinoamérica con un pensamiento de liberación, cómo a través de la educación se piensa en restablecer mejor los países en los cuales estamos formando parte de esa Latinoamérica. Entonces nos encontramos Cuba, Colombia con mi presentación, Argentina, que era la sede de la universidad que nos invitaba, y dos personas invitadas también de Brasil que hablaron en torno a Pablo Freire, muy interesante porque cada uno colocó su postura frente al pensamiento de él, pero quedé muy contenta, mis queridos oyentes y padres y todos son los que estén interesados en formar, porque preciso la única que tocó el tema de la importancia de formar a los formadores, fui eh, fui yo, desde ese pensamiento freiriano, a ver cómo desde Pablo Freire podemos entender una carta que él la denomina cartas a quien desea enseñar. Entonces esa es la invitación que les tengo hoy, padre, a pensarnos desde quién desea formar a quién y cómo desea hacerlo. Y si me permite, pues entonces hago la compartir pantalla para mostrar la presentación.
Freire, Paulo Freire. Sí, ya se está viendo la presentación, padre, porque dejé de verlo. Ah, bueno, entonces en ese orden, mis queridos oyentes y todos aquellos que deseen participar de nuestro programa, recuerde que tenemos una ventaja ahora, que todo queda guardado ahí sí en las redes y pues el que no pueda verlo hoy, sino escucharnos, más adelante tendrá la oportunidad de ver la presentación. Entonces, en ese orden, pues quise retomar unas palabras de pedagogía del oprimido, pero también de las cartas y las que acabamos de ver o estamos viendo en este momento desde la mano izquierda, pues quienes me han seguido y quienes saben mi pasión por la academia, saben que tengo preciso una formación de lectura en los libros físicos. Entonces esta presentación la quise traer desde ahí para mostrarle a todos los oyentes y a todos los participantes de nuestro programa Reflexiones del Ser en el Hacer, el compromiso que tenemos como formadores o educadores, que no necesariamente debe ser un licenciado, por eso esta presentación fue dedicada a todos aquellos que deseen ayudar a formar a los otros. Entonces, como les contaba, soy docente de comunicación oral y escrita también. Entonces, para resaltar a los humanos con un lenguaje, está la primera frase. Con la palabra, el hombre se hace hombre. Desde el estudio de la humanización, allí es donde se descubre el lenguaje como una forma de relacionamiento con el otro. Luego, en la siguiente frase, el maestro debe enseñar. Primero había ese concepto de maestro, no se decía profe ni licenciado ni nada, sino era un maestro. Y siempre que se dirigían a los profes nos decían el maestro o la maestra. Entonces, con este comentario del maestro debe enseñar, es a través de esta presentación enseñar qué. Luego, en la siguiente frase que me pareció también muy bonita, que dice, nadie le enseña a hablar a nadie. Es algo que ya cada uno trae, así sea balbucear. A eso hace mención el que nadie le enseña a nadie a hablar, porque uno ya nace con ese don de poder hablar, que esa es una de las responsabilidades que tenemos los educadores. Por eso cuando se habla de ejemplo, el ejemplo es el que arrastra, el ejemplo es el que enseña. Entonces, dentro de ese orden, si el niño ya nace hablando, claro, balbuceando, si queremos hablar de un término de hablar, es producir sonidos. Y uno que lo hice un poquito más grande, el tamaño de la letra, que enseñar no es transmitir conocimiento. Venimos de una época de dogmatización y un espacio en el cual la educación era transferir unos conocimientos y gracias a el transcurrir de los años se ha podido confirmar y comprobar que enseñar no es transmitir conocimientos y Paulo Freire lo decía en sus escritos, sobre todo en Pedagogía del Oprimido, es donde rescaté esta frase. Lo que vamos a intentar hacer de esta presentación es poder como comprender cómo o qué es lo que debemos enseñar. Y en la última frase del lado izquierdo dice lo mismo, los hombres se educan entre sí, nos educamos en comunidad. Hay países que le han apostado a ciudadanía, uno de ellos es Chile, ciudad educadora, la llamó en una época, y era que todos estaban pendientes de todos. Se le dio como una importancia a la educación y no era solamente donde yo dejaba a mis hijos como una guardería y de pronto para quienes saben o nos han seguido,
Colombia tiene desafortunadamente todavía esa opción de que las mamás no logran comprender que mandamos a los estudiantes o nuestros hijos a las instituciones educativas es para aprender otra cosa. Hay varios autores, entre ellos, que manifiestan que la primera formación, por eso nuestro programa de reflexiones del ser en el hacer va enfocado siempre a los papás. Si el papá logra entender que la primera socialización que el hijo tiene es el hogar, la casa, donde se relaciona sus primeros años, podríamos entender que él va a la escuela es a formarse en conocimientos para ser ese ciudadano para la vida, un ciudadano que le aporte en todos los aspectos a su desarrollo como persona, pero también a cómo podemos salir mejor de estas situaciones en las que estamos. Entonces, en ese orden de ideas, comentarles que igual como psicóloga social comunitaria, y pues estoy a puertas de obtener ya mi título de maestría en desarrollo educativo y social, y quienes me han dado pues los conocimientos para poder atreverme a decir, a leer, a confirmar y a concretar ideas. Como decíamos, soy docente catedrática de Humanidades y Comunicación Oral y Escrita de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Centenar, pero que además formo parte de una comunidad que se llama Clase Espejo, que forma parte de la Escuela Tecnológica y que está liderado por la directora de internacionalización, Doris Hernández Ducova, quien de una u otra manera, a través de la internacionalización, creó esta escuela, esta comunidad que se llama así, Comunidad de Apoyo para Clase Espejo, que va a ser una oportunidad hoy también de ponerla en mención de todos los que nos están escuchando, para quienes deseen vincularse, porque no tiene costo, no tiene, la intención de esta comunidad es formarnos desde la educación superior. O sea que si usted está al otro lado escuchando este programa y es docente, forma parte de una institución educativa de educación superior, bienvenidos a este espacio de la Comunidad de Apoyo para Clase Espejo, para poder construir esos nuevos aprendizajes que yo les traigo hoy como un poquito de esas pedagogías para ayudar a promover, gracias a la pandemia, esas estrategias pedagógicas que ayuden a los jóvenes o a los ciudadanos más bien a ser mejor sus países, sí, aportarle mejor a sus países. Como decíamos, otra frase de Pablo Freire, nadie libera a nadie, nadie se libera solo, y confirma del apoyo, de la urgencia que tenemos los humanos en este momento de encontrarnos, de recuperar lo que la sociedad, el capitalismo y el neoliberalismo nos ha querido como engañar frente a lo humano. Somos humanos y nos necesitamos como humanos. Entonces, las dos frases que casi se unen al finalizar, que los hombres se educan con los otros, pero que también nadie libera a nadie, sino necesitamos liberarnos. Estamos generando una nueva estrategia mundial, que es lo interesante, queridos oyentes. Primero, se hablaba de países latinoamericanos subdesarrollados. Evidenció todo el planeta Tierra, desde un lado al otro. Ya todos los ciudadanos podemos darnos cuenta de qué está pasando en cada uno de los espacios, gracias a las redes, gracias a los noticieros formales e informales, y nos dan otra oportunidad también. Asimismo, pues este programa, desde Cristo Rey Radio TV, que una de nuestras funciones es generar ese pensamiento crítico que aporte primero a desarrollarnos como seres humanos y después poder aportar desde ese pasión o deseo a lo que hacemos. Entonces, en ese orden de ideas, pues, como les decía, quise hacer una dedicatoria también a todos aquellos docentes, sin importar su formación profesional. Primero, se decía que ser docente era solo los licenciados, y había las escuelas pedagógicas y demás, pero surgieron otras alternativas en el transcurrir de la vida que nos han dado la posibilidad a los que no somos licenciados de escuelas pedagógicas ser docentes. Y me considero una afortunada con más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo público y privado. Desde los 0 años, porque he trabajado para aprender a formar a los papás, pero también a los docentes que forman ese programa que en un momento se llamó de 0 a 5.
de 0 a 5 años, que es donde usted marca la historia